Buenas noches, familia, amigos, hermanos, todos los que me escuchan. Esta palabra deseo compartirla con ustedes porque es un mandato de Dios. Debemos de servir al Señor mientras vivimos, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, pero en nosotros debe continuarse la vida en Cristo. Entonces yo me siento un servidor de Dios, porque en la Biblia dice que aún la creación gime con dolores de parto hasta el día de hoy, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo quiero hablarles, compartirles la palabra, porque si uno no habla, entonces ¿cómo han de ser salvos los que no han escuchado, los que no han creído, los que no han recibido esta palabra? Y quiero decirles que lo que está escrito en la Biblia, esa palabra es para todos, para todo el mundo, para la creación, es toda la palabra. No es para decir, no, esa palabra es para los del norte, para los del sur, para los de arriba, no. Esta palabra es para todo lo que se llame hombre, para toda la creación se aplica la palabra. Quiero leer, en la palabra dice, versículo en Hechos 20:32, cuando el apóstol Pablo ya se iba a apartar de los hermanos porque ya era avanzado en años, y ya se iba a apartar de ellos, y les dijo: hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia junto con los santificados en el reino de los cielos. Entonces, de ese versículo me agarré yo para empezar a leer la palabra, porque es la palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos vida. Entonces, empecé a leer la Biblia y encontré en el libro de Job una historia que me causó curiosidad, y entonces le di como título a esta enseñanza: conociéndome yo mismo. Y así debemos de conocernos todos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Debemos de conocernos. Dice aquí en el capítulo 40 de Job, empezando del versículo 6, dice, lleva como título manifestaciones del poder de Dios. Dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Esta parte fue la que me llamó la atención, que dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. ¿Y si saben quién es Behemoth? Behemoth es una bestia. Es una bestia. Y esta palabra me trae a mi recuerdo cuando un profesor, cuando no hacíamos bien la tarea, nos decía: no sea bestia. A veces nos tratan de bestias. Algún maestro o algún padre de familia le dice bestia al que hace las cosas mal, todo lo que le queda mal. Entonces, ahora recuerdo que sí tenían razón, porque nosotros éramos una bestia.
¿Por qué digo eso? Porque está escrito en la Biblia. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Entonces dentro de usted y yo había una bestia. Y aún en los que no se han perfeccionado, todavía existe esa bestia en esas personas. ¿Quiénes son esas bestias? Son los enemigos, los que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Si ustedes ven cómo la creación sufre, el Señor creó todos los animales, los peces, las aves, y nos dijo, enseñoréense de los animales. Y nosotros ¿qué hacemos con los animales? Los tratamos mal, los cogemos a pata, no les damos de comer. Ahorita vi en las noticias que en los galpones donde hay gallinas que a los 15 días ya están poniendo huevos, los aceleran, no les colocan luz para que las gallinas no duerman y permanezcan comiendo, y a los 15 días ya las venden. Y hoy en las noticias que esos huevos de esas gallinas no las van a dejar comerciar. Ahí veo yo que ya Dios está haciendo justicia con su creación, con los animales, que el hombre quiere por su medio para negociarse, para llenarse más todo, cómo sufre la humanidad, cómo sufren los animales, cómo sufren nada. Si Él dice que nos enseñoreemos de los animales, a un perro lo cogemos a pata, a palo, le damos, ni le damos de comer. Yo desde que supe que los animales tienen espíritu, desde ahí empecé a compadecerme de una perra que hay aquí, de una perrita que hay aquí en la casa. Empecé a darle de comer, se sienta al lado y empiezo a darle bocado porque sé que debo señorearme de los animales, debo ayudarlos, debo ser un señor con los animales, debo ser atento con todo, no tirarles piedra a los animales ni nada, sino ayudarlos. Ese es el mandato de Dios. Y mucho más con los mismos seres humanos, tenemos que ayudarlos. Y usted ve cómo una persona que no tiene el temor de Dios, ¿qué está haciendo hoy en día? ¿Qué hacen esas bestias? Hay que pensar que Dios la creó al ser humano como a Behemoth, dice. Y Behemoth quiere decir bestia. ¿Cómo aquella gente que está por allá que inventaron ese coronavirus, están contagiando los aires, están contagiando todo? Esos son unas bestias que no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el temor de Dios, quieren acabar con la humanidad. Esas son unas grandes bestias, y así como, por ejemplo, otros seres humanos que no se compadecen de la humanidad, tienen sufriendo. En la Biblia dice, no confíes en amigos, no confíes en príncipes, ni aun de la que duerme a su lado, porque Dios viene a poner enemistad entre padre e hijo, entre nuera y suegra. Dice que serán 3 contra 2. Bueno, eso ya es otro tema de tratar. Dice que no hable nada contra ellos. Dice, yo esperaré en Jehová. Porque si uno habla algo contra ellos, es que se va a formar un chispero, se va a armar Entonces debemos de tener cuidado y decir, le dejo este problema al Señor, porque si nosotros nos ponemos a reclamar, a hacer justicia, a pelear, a gritar, ¿qué pasa? Se forma un desorden en la casa. En la Biblia dice que los enemigos son los de la casa. Hay que dejar en las manos de Dios cantidad de problemas que nosotros no debemos de resolver. Eso es lo que debemos de dejarle en las manos de Dios. Lo mismo en este caso que está sucediendo con el coronavirus. Las noticias hablan de que los que están inventando este virus
son los chinos, es por allá en la China. Pero eso a mí no me causa nerviosismo, porque yo sé que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No debemos de tenerle temor a los que quieren matar el cuerpo. Debemos de tenerle temor es al que mata el alma. Yo digo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo sé que allí en la China existe la iglesia más grande del mundo. Por eso no me preocupa de los chinos, no me preocupa eso. Porque un día vino aquí a Colombia, a Bogotá, vino el pastor de esa iglesia que es la más grande del mundo. Si es la más grande del mundo en cuanto a cantidad de miembros en la iglesia, de almas salvas. Si es la iglesia más grande es porque Dios lo ha bendecido más a nivel mundial, porque en ese pastor hay sabiduría, hay inteligencia, hay unción, hay bendición, y el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de ese varón. Y hace aproximadamente 28 años, él vino aquí a Colombia, ese pastor. Vino a Bogotá, invitó a todos los pastores de Colombia, de todo el mundo, los que estuvieran cerca a Bogotá, que vinieran y hicieron una reunión allá en Corferias. Y este pastor, cuando él vino, muchos de los pastores aquí en Bucaramanga querían ir a Bogotá, decían, yo quiero ir a Bogotá, pero ¿cómo hacemos? Quiero llevar a mi señora, quiero llevar a los hijos, yo quiero ir a Bogotá. Ellos querían ir, pero también monetariamente andaban mal. Y mi mente, mis pensamientos es que con mis bienes debo de servir, honrar a Dios. Entonces yo les dije, yo tengo un bus, los que quieran ir yo los voy a llevar a Bogotá. Les pedí lo que iba a hacer en gastos, hice cuentas cuánto gastaba en gasolina, en peajes, allá en hotel. Nos íbamos a quedar una semana. Lo de los gastos les pedí entre todos. Sí, me dieron la plata, le dije, bueno, vamos para Bogotá. El bus se llenó, iba gente de pie. Llegamos en Bogotá y el primer día que iba a empezar ese encuentro, se realizó en Corferias. Es un salón inmenso, grandísimo. A donde yo quedé ubicado, el pastor se veía pequeñito, allá en el púlpito se veía pequeñito, y desde allá él se quedó mirando a todos, dio vuelta, revisó a todo el mundo y dijo, tráigame a ese joven que está allá. Y en tanta gente que había sería difícil para encontrar al que él le estaba señalando. Y dijo, el de camisa de color tal, y yo me miré ya en la camisa, yo era el de ese color. Digo, alce la mano, pero habían bastantes de camisa de ese color. Todos alzaron la mano. Digo, el que está allá derecho, venga. Alce la mano, y tuvieron los hulleres y empezaron a ir. Llegó uno y me cogió y dijo, y dijo, sí, ese que tiene allá de la mano, tráigamelo para acá. Y ese era yo. Me llamó, llegué allá y me dio un abrazo y me dijo, Dios tiene algo especial para con usted, Dios quiere bendecirlo, Dios sabe que usted le está sirviendo a Dios. Y mandó traer una silla, me dijo, se me va a estar aquí al lado mío, pero él hablaba en chino, había un traductor ahí que dijo que Dios me iba a bendecir. Y entonces, bueno, no recuerdo qué más fue lo que me dijo. Lo cierto fue que Dios está aquí sentado a mi lado y me senté ahí. Yo no sé, la predicación de él, yo sentía corriente en mi cuerpo. Y cuando me di cuenta, había muchos pastores en fila, haciendo fila para venir a preguntarme mi nombre y qué iglesia pastoreaba yo.
Yo le dije, no, yo no soy ningún pastor. Me dijo, no, pero qué privilegio el que usted tiene. Ser escogido entre tanto, como había mucha gente, habían muchos pastores de todo el mundo ahí en esa reunión. Yo me sentí y me siento privilegiado porque Él oró por mí, yo sentí la unción, sentí la gracia de Dios en mí. Y bueno, por eso estoy aquí hablando, porque yo no puedo irme de este mundo sin antes hablar, sin antes servir a Dios. Y por eso me atrevo a decir que nada de nervios con los chinos, porque allí está la iglesia más grande del mundo. Y quiero decirles, aquí en la Biblia dice, he aquí ahora Behemón, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Bueno, aquí en el versículo 19 dice, Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. El que lo hizo fue Dios, Dios mismo. Y el que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque, a esa bestia. Así es que no seamos más bestias, porque la espada de Jehová nos va a eliminar. ¿Quién es el que está enviando el coronavirus? Son esas bestias que no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el temor de Dios. Entonces dice el Señor, ¿no será que el que lo hizo no podrá acercar su espada a esa bestia? Por eso lo único que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor. Los que tenemos a Cristo en su corazón y sabemos que Él nos oye, debemos de orar al Señor para que elimine a esas bestias, que le ponga la espada antes de que sea más tarde. Pero como el Señor todo lo ha hecho, todo lo permite, porque es que hay muchos que no quieren obedecer, quieren seguir siendo bestias. Cuando yo empecé en el Evangelio, sentía mucha emoción y quería que todo el mundo se cambiara como yo me cambié, porque la emoción es grande cuando Cristo llega a nuestro corazón. Entonces empecé yo a hablarle a mis familiares, a todos, y entonces todos me cogieron fastidio. Vieron que yo era un fanático. Pero entonces yo invitaba a los niños, a los sobrinos, a los hijos de mis hermanos. Y el sábado voy a hacer reuniones en la casa, les voy a dar libros para que coloreen, y allí les daba hamburguesas, jugos, y les daba premios para que el que mejor hiciera las tareas, y todos los sábados les daba. Entonces todos mis sobrinos, cuando estaban pequeños, algunos que podían ir a la casa, todos ellos recibieron a Cristo en su corazón. Que hoy tengo un testimonio de una sobrina que según estuvo por allá en cuidados intensivos, que posiblemente dijeron que era el coronavirus. Bueno, la tuvieron varios días en la clínica. Y mis hermanos, algunos, diciendo, tenemos que orar porque hay una sobrina en la clínica. Y yo dije, sí, ella no tiene problema porque ella ya Cristo está en su corazón. Yo me acordé que cuando era niña, ella recibió a Cristo en su corazón. Dijo, ella tiene a Cristo en su corazón. Entonces, yo quiero leerles una palabra que está aquí en Gálatas 3:19. Dice lo siguiente. Entonces, antes de esto resulta que este varón que está en el libro de Job, esta palabra no es solamente para Job, esta palabra es una enseñanza para el mundo entero, para todo, como les dije al principio. Antes de Cristo era la ley. Y el que no cumpliera la ley decía que era apedreado, sería muerto. Bueno, había varias maneras de que pagar el pecado. A veces había muchos crucificados antes de Cristo,
los mataban en una cruz. El último que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Entonces, el que no iba a ser, el que no quería morir tenía que agarrarse de la ley, tenía que cumplir la ley, tenía que cumplir los mandamientos. Pero el Señor le tocó alivianarnos la vida. El Señor vio que sin Él no éramos capaces de vivir, porque si no los muertos eran muchos. Y recordamos, Él le tocó matar a todos en un diluvio, murieron en el diluvio. Bueno, después sí continuó la vida porque a Él le pesó haberlos matado a todos, pero entonces la vida siguió. Entonces Él le tocó enviar al Señor. Vamos a leer aquí qué dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos muertos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, así que ya no eres bestia, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este versículo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y entonces recuerdo cuando esta sobrina que estaba allí en la clínica y todos aquí pidiendo oración por ella, resulta que ella no necesitaba de la oración de nadie, porque aquí dice que el Espíritu de su Hijo Él está en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Cuando ella estaba ya en esa clínica, yo me imagino que en su mente y dentro de su ser, el mismo Espíritu clamaba a Dios, tenga misericordia de esta niña, yo estoy en ella, yo soy el que le doy vida. Señor, levántela, así como me levantó de los muertos, a ella también levántela. Y Dios tuvo misericordia cuando a los 3 días oí en el celular ella hablando, que gracias a Dios porque ya iba camino a la casa. Eso me dio a mí mucha alegría y ganas de hablar más y más del Señor, porque el Señor no nos deja quedar avergonzados. Y por eso les digo, necesitamos ese Espíritu del Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder ser salvos, para poder tener vida, porque ese animal que dice Dios que nos hizo igual a Él, ese animal es el que nos lleva a la perdición. Ese animal es el que lo puede volver, al ser humano lo puede volver un guerrillero, lo puede volver un brujo, lo puede volver una bruja, lo puede volver, un ladrón, un drogadicto,
un borracho, un delincuente. Pero los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Dice Dios, ¿no será que el que lo hizo no le podrá acercar su espada? Mire, cuando oran por nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa bestia se muere. Por eso esos que están echando el coronavirus, primero morirán ellos, morirán porque la espada les va a llegar. Cuando esa iglesia que está allí en la China empiecen a clamar todos por él y nosotros aquí, los que tenemos el conocimiento de Dios, que sabemos cuál es la espada de Jehová Dios, sabemos que la espada es la palabra. La palabra es la espada más mortal que tiene filo, es de doble filo. Esa espada es la que mata. Esa bestia no nos deja hacer más el mal a nadie, sino que ahora hacemos el bien. Ya no tenemos que buscar la bendición. A donde nosotros vayamos no tenemos que estar buscando bendición, porque la bendición somos nosotros. Los que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos la bendición. Entonces a nosotros son los que nos buscan para que solucionemos, para que ayudemos. Entonces, si usted quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón para cuando esté en peligro, para cuando usted esté enfermo, para cuando le quieran hacer daño, porque en esta vida hay bestias que aprovechan para matar gente, porque es que el diablo no vino sino para matar, para robar, para destruir. Usted no se deje creer que un brujo lo va a alentar. Usted no se deje creer que un adivino lo va a sanar. No se deje traicionar. Mire que el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. El único que nos da vida en abundancia, vida eterna, el único que tiene palabras de vida eterna, se llama Jesucristo. ¿Y quién es el que tiene el espíritu de la profecía? El que tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Si usted quiere recibirlo hoy en su corazón, diga estas palabras: Señor Jesucristo, yo te necesito, te doy gracias por morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Perdóname todos mis pecados pasados y presentes, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, te autorizo que entres en mi vida, entres en mi corazón, sanes mi cuerpo, Señor, y dame una vida nueva. Hazme una persona excelente como tú quieres que yo sea, Señor, para su honra, para su gloria. Úsame para llevar las buenas nuevas a los que están a mi lado, porque es que este pueblo de Dios quiere crecer. Dios quiere hacer una creación nueva. Nosotros somos creación nueva, somos un pueblo nuevo y nuestro príncipe es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y nada de nervios porque Él está con nosotros. Así estamos donde estemos. El Espíritu que está dentro de nosotros, Él es el que clama por nosotros, Él es el que cuida de nosotros. Dios les bendiga. Y sigamos orando, sigamos en oración para que Dios nos use a todos.